Recording is on. Pues muy buenas tardes. La señorita nos ha dicho que ya está grabando, así que al lío. Bueno, pues nada, son las 8:10 del 9 de enero. Feliz año y feliz día de nevadas generalizadas. Bueno, hoy es una charla de la evolución de la espada a lo largo de la historia, pero para que no sea excesivamente largo, vamos a centrarnos en el periodo que va desde la prehistoria y vamos a acabar en Roma, ¿vale? Os presento aquí a mi partener, que es Rubén Rodríguez Alonso, es el instructor de Academia Asturiana de la Espada aquí en Asturias. Muy buenas. Aquí mi compañera Eliana Campos, también participante y de Academia Asturiana de la Espada. Como bien dice, vamos a circunscribir el origen y la evolución de la espada desde la prehistoria hasta la Edad Media, que es, bueno, al inicio de la Edad Media, cuando cae Roma. Es muchísimo. O sea, es una brutada porque hemos estado intentando comprimir y condensar todo en lo más posible y aún así salió bastante. Entonces vamos a poner una pequeña presentación con diapositivas y vamos a ir hablando sobre ello. Dejar claro lo primero, que la historia y la evolución de la espada no es lineal en todos lados. O sea, es un caos. Vamos a intentar ordenarlo y organizarlo de la mejor manera posible. Y que como la espada es cultura material de las civilizaciones y de las sociedades, pues vamos a intentar meter esa evolución con la evolución social y cultural de cada periodo, pero bueno, en plan general. No, o sea, hay a modo de pinceladas. Porque... Sí, porque hay muchísimas espadas diferentes, sociedades, culturas, y hemos estado intentando centrarlo todo en el ámbito europeo, que bueno, incluye el Mediterráneo y creciente fértil, evidentemente, que es la cuna de la civilización casi, y luego, por la parte ya a partir del bronce, hemos intentado meternos ya directamente en península ibérica para no desfasar mucho, porque si empezamos a ver en diferentes sitios de Europa, en diferentes sitios del mundo, ya podemos estar 6 meses. Y lo que no hemos metido es Asia. Consideramos que se merece un tema aparte y aparte, sobre todo, precisamente para no hacerlo demasiado extenso. Dicho lo cual, Javi va a hacernos de Cicerone, ¿vale? Ya que una vez que pongamos el PowerPoint, pues no vamos a conseguir leer absolutamente nada y nos va avisando, pues, oye, esto, lo otro. Y lo dicho, lo de en otras ocasiones, las preguntas mejor hacia el final. Vamos a intentar ser lo más breves posibles y agilizar el tema para que no se haga ni demasiado aburrido ni demasiado denso. Así que vamos a empezar poniendo la primera diapositiva. Se ve, Javi, ¿verdad? Se ve, perfecto. Vale. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues nada, esta es la charla o conferencia de la evolución de la espada a lo largo de la historia. Bueno, pues muy buenas a todo el mundo y muchas gracias por asistir a esta charla. Bueno, como ya hemos dicho, vamos a intentar hacer un resumen general de la evolución de este objeto que tanto nos apasiona, intentando no incidir demasiado en casos particulares, porque si no esto puede alargarse demasiado y esto ya da para mucho. En esta primera charla nos vamos a centrar desde la prehistoria hasta la Edad Antigua. Parando el tema justo en la caída del imperio de nuestros amigos los romanos. Y antes de empezar, para entender bien todo esto, en conjunto no podemos dejar pasar por alto lo primero, que es una espada, ¿vale? Y en sentido estricto, es un arma blanca de 1 o 2 filos que consiste básicamente en una hoja recta cortante o punzante o con ambas características, con empuñadura y de cierta envergadura, al menos 50 centímetros. Los centímetros fueron variando bastante a lo largo de los siglos y también existen espadas de hoja curva. Dicho esto, nos vamos a pasar esta definición por el forro de los huevos porque realmente el origen y la evolución de la espada, estas características se dan a veces. O sea, tenemos espadas de todo tipo y sobre todo al principio eran más puñales como los conocemos ahora que espadas realmente. Entonces, vamos a centrarnos en lo que es la evolución, pero esta definición que quede como base solo. Bueno,
Aunque nos lo vamos a pasar por las narices esta definición, había que darla porque es un poco lo que entendemos, a grosso modo, que es una espada. Entonces, bueno, la raíz etimológica, anterior al griego y al latín, proviene del indoeuropeo o protoindoeuropeo espe o spei, que quiere decir prosperar, expandirse. Esta raíz incluye palabras que seguimos usando como espalda, espátula, espada. Derivados de la palabra espata, se encuentran en italiano y en el rumano espada, en el francés epée, en el español y portugués espada, en el catalán espasa y en el albanés espata. Y aquí tenemos una pequeña definición de nuestro amigo San Isidoro, que vivió entre el 556 y 636 después de Cristo, o sea, ahí en el siglo VII, y describió la espada mostrando de paso la opinión de los estudiosos de la época sobre su origen etimológico. Y dice, espata deriva de su nombre de pasio, sufrir, en su versión griega, pues en griego pathein significa sufrir, pati. Otros opinan que el vocablo spata es latino y que se dice así porque es espaciosa, espatiosa, grande y ancha. De ahí la espátula en los animales. Y aquí tenemos un poquitín de cronología, ¿vale? No vamos a explicar todo esto, es un poco simplemente para que nos hagamos una idea de los periodos históricos. Nosotros estamos acostumbrados a ver que se nos va. Estamos acostumbrados a ver la historia, digamos, de esta forma. Espero que veáis bien el ratón. De manera lineal, vamos. De manera lineal, pero sobre todo viendo esto como más tiempo, más largo. Pero en realidad la historia es así, ¿vale? Como el gráfico de la derecha del todo. Es todo el desarrollo, toda la historia lo que ha tenido, ¿vale? Realmente nosotros ocupamos la última línea, para que os hagáis una idea de la cantidad de tiempo que lleva desarrollándose no solo las civilizaciones, sino la espada como instrumento. Y bueno, la historia, ¿en qué momento se diferencia historia de prehistoria? Bueno, el corte habitual que se hace para diferenciar entre prehistoria e historia es la aparición de la escritura, la cual suele ir relacionada directamente a sociedades complejas, con ciudades organizadas, con pleno uso de la agricultura y ganadería, y la capacidad de modificar el entorno para sus fines. Si bien este paso no ocurrió en todas partes por igual, por razones a veces geográficas, por los recursos o cuestiones medioambientales. Y ahora pues empezaríamos con la prehistoria. Esto tampoco tiene una larga explicación, básicamente es un poco el desarrollo a lo largo del Paleolítico de los diferentes homínidos, ¿vale? Hasta el Homo sapiens y las diferentes tipologías que tenían de utensilios. Y este mapa que me parece muy interesante y que va a ser un poco la clave de todo es la expansión, ¿vale?, del ser humano a lo largo de los siglos y del planeta. Entonces, claro, esto va a ser súper importante y va a determinar muchísimo por qué en este punto tan interesante que estoy rodeando con el ratón va a ser, digamos, de los primeros en los que se van a desarrollar las civilizaciones. Y aquí tenemos un poquito un ejemplo de la cultura material del arte prehistórico, ¿vale? Ahora mismo nos encontramos en la Edad de Piedra, que más o menos dura desde los 2,85 millones de años hasta los 5.000, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo de varias Venus, ¿vale?, que serían pequeñas esculturillas. Esta de aquí arriba es la pintura rupestre o parietal de Altamira y esta de aquí abajo de Lascaux. Bueno, para que os hagáis una idea, más o menos la de Altamira ronda los 30.000 años antes de Cristo y la de Lascaux sobre los 20.000. Cada 2 por 3 está habiendo nuevos descubrimientos y se están datando incluso mucho más antiguas. Esto es un puñal de sílex y una daga neolítica del Museo de Toulouse. Como podéis ver, las fechas son abrumadoras. Hay una fabricación lítica importante como utensilios, no solo bueno, pues para utilizarlos en la caza, en situaciones, digamos, normales, sino también pues para la defensa y el ataque. Pero bueno, esto es lo típico. Todo el mundo tiene en el bolsillo una navaja pues para cortar chorizo en un momento puntual, ¿verdad? Pues hombre, en la prehistoria también. Y esto sería un poquito distintos ejemplos de producción lítica, ¿vale? Aquí se vería claramente las piedras talladas del Paleolítico y luego las piedras pulimentadas del Neolítico. El Neolítico quiere decir piedra nueva y Paleolítico piedra antigua.
En el Neolítico, bueno, pues todo lo que es el pulimentado de las piedras y de los utensilios que van al lado de este periodo, pues se mejoran, ¿vale? Aquí hay más ejemplos de toda la industria lítica y aparte también arpones hechos con hueso y demás, incluso con astas de reno y demás. Y un poco, pues, los monumentos megalíticos, que, bueno, pues hay distintas cronologías, pero, bueno, los mayores monumentos suelen datarse allá por el Neolítico. No doy demasiadas fechas porque es así, ¿vale? Bueno, la edad de los metales. La metalurgia se inicia en Anatolia, en la actual Turquía, sobre el 5000 a.C. Por tanto, poco a poco pasaríamos de los puñales y las dagas de piedra a los de metal. El origen de la espada como instrumento será la evolución de la daga, y las dagas de metal más tempranas aparecen alrededor del tercer milenio antes de Cristo, aproximadamente, durante la edad del bronce. Previamente a estas las hay fabricadas en hueso, marfil o sílex. También había útiles realizados anteriormente en cobre, primero en cobre crudo y luego fundido, pero este metal era más blando y la longitud no podía ser mucha. Calcolítico o edad del cobre. Bueno, que sepáis que se llama calcolítico porque cobre en griego es calco, ¿vale? Sí, no tiene nada que ver con el papel de calco, ni por ningún espíritu del fuego de Calcifer, ni nada de eso. Yo la primera vez que lo estudié lo pensé. Bueno, pues comienza aproximadamente 6.000, 5.000 en Anatolia. Anteriores evidencias de trabajo con cobre se realizó en frío. La península ibérica hay vestigios de trabajo en cobre desde el 3000, como en Los Millares, que se sitúa en Almería, o Vilanova, en la desembocadura del Tajo. Es una etapa en la que hay un aumento de población, creación de grandes poblaciones fortificadas y la mejora de la agricultura, de la cerámica, aprovechamiento ganadero, etc. Y aquí, bueno, pues hay un pequeño inciso, se constata que un colgante oval procedente de Shanidar en Irán ha sido el primer objeto hecho en metal, digamos, de la historia, y lo han datado del 9500 a.C., o sea, a principios del Neolítico. Como un pequeño apunte, eso, el tratar el metal en frío, realmente no estamos dentro de la edad de los metales todavía, sino simplemente es una piedra más que le dan forma, le dan un golpeo o simplemente la perforan, como en este caso. Otro apunte también, la población esta de Los Millares de Almería es muy interesante porque es la primera ciudad que se data en el occidente de 5.000 años antes de Cristo en la zona de España. O sea, ya hace 7.000 años había una población importante que se le podía denominar ciudad, una ciudad fortificada con hasta 4 murallas. Muy interesante. Eso para que lo echéis un ojo cuando podáis. Ya estaríamos hablando de un cobre arsenicado. O sea, el cobre como tal, en la naturaleza hay veces que se presenta asociado al arsénico o le vieron que cuando se le echaba ese material, ese otro mineral, al cobre, adquiría otras propiedades, endurecía un poco. Entonces, estos son los primeros ejemplos de cobre arsenicado que lo llamaban bronce natural, y esta es una de las primeras espadas que se tiene datada o se cree que es la más antigua del mundo, que apareció por ahí, por una república cerca del Mar Negro, también cerca de Anatolia, por ahí, por esa zona. Y está datada en esos 3.400 antes de Cristo. Tiene 5.000 años esta espada, casi nada. Estas son otras espadas que se encontraron precisamente también en Anatolia, que son hechas también de un bronce natural, de cobre, 3.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de espadas de 5.000 años de antigüedad y con un buen estado de conservación. Se ve que están decoradas, ya se preocupan por la decoración. Esto también otro inciso que vamos a hacer. Evidentemente todos sabemos que la espada, aunque es nuestra arma principal aquí en la academia, no fue el arma principal durante la antigüedad ni durante el resto de la historia, sino que el arma más usada siempre fue la lanza. La lanza era mucho más fácil. Y las espadas se reducían a lo que era la élite de los gobernantes, guerreros profesionales. A diferencia de otro tipo de herramientas, la espada se desarrolló con un único propósito, el defenderse y atacar a otros seres humanos. En algún momento te podías defender de algún animal, pero no era lo más habitual. La espada era simplemente un objeto que denotaba un carácter de guerrero,
que estaba asociado a ese estatus y a ese liderazgo de la gente. Entonces, se solían hacer espadas, no muchas, y las que había, se veía que había un trabajo, que era un tipo de orfebrería ya especializado. Aquí también vemos otro ejemplo de una espada que, a pesar de ser cobre arsénico, alcanza una longitud de 1 metro. O sea, esto es un pedazo de espada bastante bueno para la época que estamos. No sé qué uso le darían a esta espada, si fuera más ceremonial, más decir que yo soy un guerrero, o se usará en batalla también, que puede ser, que en esos casos también se puede hacer. De esas mismas épocas estamos viendo que hay todavía puñales de cobre que tienen una similitud muy grande a los puñales de Neolítico, que eran prácticamente con la misma forma. De hecho, convivieron las herramientas hechas de piedra con este tipo de herramientas de cobre, porque la piedra seguía siendo mejor para algunas actividades y era más fácil a veces de obtener. Aquí en este mapa vemos lo que se fue desarrollando a través de distintas épocas. Aquí a la izquierda abajo estamos viendo la datación en el mapa. Vemos que aquí en la zona de Anatolia y el creciente fértil que llaman, todo esto de Egipto y todo alrededor del Mar Negro, estamos viendo que es lo más antiguo, donde antes empezó a producir el bronce. Los puntitos son minas de cobre, los marrones, los amarillos de oro y los verdes de estaño. Vemos que en la península ibérica tenemos estaño. Realmente había muchas más minas de estaño, pero bueno, que estas eran muy importantes. Esto facilitó que aquí se empezara a trabajar bastante el bronce y bastante antes. O bueno, las rutas del ámbar, porque el ámbar era también un material muy precioso, y entonces, que era de la península de Jutlandia y toda esta zona. Como veis, el mapa viene a resumir que la extensión y los periodos históricos no son cortantes, son fluidos. Las cosas no surgen de la misma forma ni en el mismo tiempo en todos sitios por igual. Obviamente, esto con el contacto del comercio y entre poblaciones, pues va a inferir en que ciertas poblaciones conozcan, gracias a otras, ciertos materiales, ciertos usos y demás. De hecho, bueno, siempre recuerdo para esto que la historia es un continuo en evolución y a veces es complicado determinar cuándo empieza algo y cuándo acaba, por lo que es bueno siempre dejar claro que los periodos que se van a mencionar, sobre todo, es la forma que tenemos para poder organizarnos mejor en el espacio-tiempo en la evolución histórica. En este caso, pues de la espada, que va parejo pues, a la propia evolución del ser humano y de las civilizaciones que la empuñaron y crearon. Con esto, una vez que entramos en la Edad de Bronce, ya podemos empezar a hablar de espadas como tal. Los otros ejemplos que tenemos son ejemplos muy concretos de espadas muy poco, o sea, hay muy pocas. O sea, realmente esas 4 que hemos visto son las que hay, no se han encontrado muchas más. Ahora, a partir de esta edad, de la Edad del Bronce, ya se empieza a extender el uso de la espada, porque ya el cobre ya se ha endurecido, ya se está usando el arsénico de una manera mucho más fluida y se está empezando a mezclar con estaño. El estaño, al unirlo al cobre, se conseguía hacer el bronce. Y normalmente la proporción buena eran, creo que el 90% de cobre y 10% de estaño. Con eso conseguías una mayor dureza y al trabajar el bronce conseguías unos filos más duraderos. Ahora vamos a centrarnos un poco en la Edad del Bronce, en la península ibérica, que, como dice Liana, pues claro, no es en el mismo periodo para toda la península, ni en todas las culturas se usaba igual. De hecho, si quisiéramos establecer cronologías específicas, deberíamos establecer una cronología completamente diferente para lo que es la zona de Asia Menor, el creciente fértil, otra cronología completamente diferente para Asia y otra cronología completamente diferente para Europa, y solamente hablando de la edad de los metales. Esto, por ejemplo, era un ejemplo de un cuenco de los Millares, que era por ahí, por esta zona de Almería, y la explicación también de los cuencos, de la cerámica, es que todos estos metales se tenían que fundir. No se podían trabajar en frío para darles la dureza. Y la única forma que tenían para
fundirlos era en cuencos y en objetos de cerámica. No barro, ya tenía que ser cerámica cocida, ya tiene que haber un proceso cultural que consiga endurecer el barro, esa arcilla, hasta que aguante altas temperaturas. Estamos hablando que para fundir el cobre y el bronce ya tienes que calentar mucho, no es un horno convencional, no es un horno de pan, sino que tienes que atizarlo ahí bastante. De hecho, aunque ahora estamos en la edad de los metales, el periodo anterior a la edad de los metales hay que recordar que es el Neolítico, momento en el que aparece la agricultura y la ganadería y el sedentarismo con los primeros asentamientos fijos. Todo esto ayuda a que las civilizaciones, las poblaciones y los pueblos se vayan desarrollando y sobre todo porque es el momento en el que se sedentarizan, empiecen también con la revolución de la cerámica. La cerámica va a ser la que nos ayude a manejar y a dar forma al metal, a los metales. Es clave la cerámica. Estamos hablando de que tienen que alcanzar casi 1000 grados, 800 y pico grados, 900, para que empiecen a fundir los cobres y los metales. Bueno, vamos a seguir. En España tenemos varios ejemplos de este tipo de hojas que las están llamando de remaches. Son espadas que hacen la hoja y luego con una serie de agujeros, unas perforaciones en la zona del final de la hoja, se enmanga una pieza de madera, cuerno o cualquier otro material y se ponen unos remaches. En este caso es la espada de Peñalosa, que tiene una datación de 1800 a 1600 a.C. Es una espada bastante antigua y vemos que la conservación es muy buena. Esto lo llaman de bronce argálico, esto sigue siendo bronce arsénico. La sección de la hoja es lenticular, es como una lenteja y es eso, está fijada con unos remaches de plata. Es una hoja, como estamos diciendo, de élite, gente de bastante dinero. Hay otros ejemplos en bronce medio que se siguen utilizando este tipo de fijaciones. Son simplemente remaches a las que les ponen enmangues de madera. Todo esto en el norte peninsular también había. Estamos hablando, mira, del 16 a.C. Son hojas cortitas, 30 centímetros. Este otro también son unos 30 centímetros, el puñal del castro del Sabero. Que no podemos decir que son espadas en sí, pero realmente se utilizaban como espadas, porque el modo de hacer la guerra, como decíamos, lo más habitual era tener una lanza o varias lanzas y un escudo grande. Y detrás de ese escudo grande, cuando perdías la lanza, podías seguir desde más cerca apuñalando a tus enemigos. Entonces, con un puñal de 30 centímetros te va más que de sobra. Tened en cuenta que son 30 centímetros de hoja y luego el mango, tendríamos unos 45, 50 centímetros. Este es un ejemplo de orfebrería ya fina. O sea, estamos hablando de una hoja de cobre arsénico igual, que esta es la espada de Guadalajara, estamos hablando de 1600, 1300 a.C. Y veis el detalle del puño, que es madera y está forrado, está chapado en oro. Tiene un trabajo, no se ve muy bien, pero es puntillismo, tienes aquí un sobeado, tiene una decoración muy rica. O sea, esto se supone que estaba relacionado con un dirigente de aquella época, a una persona de dinero. Y vemos que la longitud es bastante grande en este caso, son casi 72 centímetros. Hay que recordar que el oro es uno de los metales más maleables y, por tanto, también más fáciles de dar forma y demás. Pero también es cierto que esta espada no la tendría cualquier persona. Muchas de estas espadas al final acabarían enterradas con sus dueños porque es un elemento de prestigio. Es decir, no solo sirvió para la guerra, sino que desde bien pronto en las épocas del ser humano ya era un símbolo de prestigio. Aquí ya vemos algún ejemplo de espada de antenas, puñal de antenas. Me hizo mucha gracia porque había uno en Taramundi, precisamente donde hacen las navajas, aquí en Asturias, y estaba muy bien conservado. Venía todavía con la funda de madera, que le permitió hacer una datación de carbono 14 bastante precisa, y están hablando que es del siglo XIV a.C., este tipo de puñales. Y como característico, como distintivo, la empuñadura de este puñal es hierro, y la hoja de bronce. Y tenemos otra, por ejemplo, también en Boal, que también de bronce del final, que es todo bronce, que también estamos hablando del siglo IX, siglo VIII. O sea, ahí se adelantaron bastante. Esto de los puñales estos de antena, se cree que venían todo de la cultura falsa, pero bueno, que también había ejemplos anteriores, la
cultura Hastad era del siglo X a.C., más o menos, de la zona centroeuropea. Anteriormente a esa cultura vemos ejemplos que eran con forma de espadas de pistiliformes o de lengua de carpa, que también se utilizaba a lo largo de toda Europa. Tened en cuenta eso, que hubo en ese periodo hubo migraciones, hubo pueblos que se trasladaron de sitio. En la península ibérica hubo pueblos de origen celta, de origen del norte de Europa, que durante estos años estuvieron entrando todo el norte y trajeron consigo cultura material. Y aparte que pensamos que no había tanta relación, pero sí, había mucha relación comercial. Todo el Mediterráneo era un continuo fluir de conocimientos y de mercancías. De hecho, por tierra y mar. Había navegación de proximidad, de cabotaje, y había bastante comercio terrestre. Era complicado, pero no era lo único. Aquí vemos también un par de ejemplos de hachas de esa época, que son hachas de anillas y hachas de apéndices laterales. Tampoco quiero entrar mucho porque tenemos mucho que hablar. Para que veamos también otros ejemplos en otros sitios, en la península itálica, los etruscos tenían formas muy similares. Teníamos un enmangue y, si os fijáis, no sé si lo veréis bien, en los laterales aquí hay un par de agujeritos, hay un par de remaches. Se unían en dos piezas. Se hacía el mango por un lado, el puño por un lado y la hoja por el otro, y se unían. Respecto a esta preciosa espada y su funda, hay que decir que no todas las fundas de las espadas eran metálicas. De hecho, lo que suele quedar a día de hoy es la contera y un par de bordes y demás de las fundas, porque solían ser básicamente de metal, de cuero o madera o algo. Y esta es un ejemplo bastante curioso porque es de metal la funda. Aquí lo que hablamos del bronce en Europa Central, lo que hablábamos aquí en esta imagen de la derecha, tenemos la espada de antenas de la cultura Hastad, del siglo X a.C., y es la portada que hemos visto, es enteramente hecha de bronce, y se ve las características volutas de las antenas que tiene. Hay dos ejemplos diferentes. Y aquí también tenemos una espada parecida a las que teníamos aquí antes en la península ibérica, con forma de lengua de carpa, que es una espada del 1300, 1100 a.C. Había un momento de convivencia, no digamos que las culturas eran impermeables a las diversas culturas que tenías alrededor, sino que fluías, había diverso intercambio de conocimientos. Aquí en Grecia también estamos viendo en bronce un sifós, que está aquí a la izquierda. Hay dos ejemplos. Vemos que el enmangue había agujeros para meter ahí material, pues, madera, cuerno, cualquier otro tipo de material que permitieran enmangar mejor eso. Y aquí también otro tipo de ejemplo, también que no hay empuñaduras, se supone que también podría ser remachada, que es una espada del siglo XVI a.C. Vamos a pasarnos ahora a Mesopotamia, porque esto merece mención aparte. Bueno, estos serían, digamos, las antiguas civilizaciones de la Edad Antigua. Bueno, como sabemos, Mesopotamia y Egipto, todos tenemos un poquito en esa imagen que si los zigurats, las pirámides y demás. Y lo asociamos muchísimo pues, a la cultura cuneiforme, los jeroglíficos, pero no siempre tenemos en mente que también fueron grandes guerreros y obviamente pues tenían espadas en su haber. De hecho, sin duda, fue esta la zona de la cuna de la civilización y crisol de culturas y pueblos, el también llamado creciente fértil o la media luna fértil. No es de extrañar que fueran bendecidos por los dioses con un clima cálido y apto para la agricultura y ganadería. De hecho, su clima fue mucho más apto que el de muchísimos pueblos europeos, fueron de los primeros prácticamente. Bueno, pues fueron ellos, Mesopotamia y Egipto, las zonas con las civilizaciones más antiguas con una complejidad social y cultural muy desarrollada. En el caso de... Como apunte, decir que en esta época el clima era diferente. En esta zona era llamada creciente fértil porque las distintos tipos de agricultura se podían dar con mucha facilidad. En el norte de Europa todavía hacía bastante frío y era muy difícil tanto la agricultura como la ganadería. Entonces aquí, al poder asentarse y cultivar, les dio la oportunidad de crecer como sociedades y crear esas grandes ciudades y esas grandes culturas.
Exacto. Pues, de hecho, bueno, quizás sean los pueblos mesopotámicos los más desconocidos y los más variados. Tanto es así que entre los ríos Tigris y Éufrates, de ahí el nombre de Mesopotamia, que en griego quiere decir entre dos ríos, mesos y pótamos, ahí vemos el Tigris y el Éufrates. A lo largo de los siglos, en esta zona se establecieron o fueron mostrando su predominio sumerios, luego acadios, babilonios, luego asirios, neobabilónicos y finalmente persas. Posiblemente mencionar estos pueblos nos recuerden a la primera escritura, el cuneiforme, que lo tenemos arriba a la derecha del todo, los zigurats y los jardines colgantes de Babilonia. De esta zona conocemos al menos dos tipos de espadas, la recta y otra de hoja curva. Se sabe al menos que muchas veces la curva era de tipo ritual y la recta de uso bélico, pero no siempre era así. Y bueno, pues básicamente aquí tenéis unos ejemplos de espada curva, que en este caso, si veis el ratón, es esta de aquí. La foto no da para mucho, pero a lo largo de la hoja, ¿vale? Tiene inscripción cuneiforme. Es una verdadera preciosidad. Esta se encuentra en el Museo de Nueva York. Y de hecho en el British hicieron una copia en papel, un dibujo, y ahí viene bien detallado la cantidad de cosas que tiene incluso también en la empuñadura. Es una verdadera preciosidad. Luego aquí hay otro puñal de Irán, de la Edad del Bronce. Aquí tenemos un cilindro. Bueno, los cilindros básicamente eran los sellos de la antigüedad. Entonces, esto que está aquí a la derecha, esto blanquito, es el cilindro, ¿vale? Lo hacían de tal forma para que luego pudieran en arcilla y demás darle la vuelta, girarlo y que se viera el relieve, ¿vale? O sea, esto es una ingeniería terrible. Y de hecho aquí se puede ver precisamente las espadas curvas, ¿vale? Y luego este es otro ejemplo de espada curva y espada recta. ¿Y por qué os pongo aquí unos honderos? Porque diréis, bueno, la espada es muy importante. Sí, sí, no todos son espadas. De hecho, como ya os hemos dicho antes, la espada no era el primer arma. Las lanzas eran de lo primero y los arcos. Las lanzas y los arcos fueron importantísimos y las hondas también. Y este es un buen ejemplo de un bajo relieve en el que se les ve perfectamente las ondas como instrumento para la guerra. Yo esto luego más adelante me gustaría preguntaros si os lo imaginabais como tal. Aquí tenemos otro bajorrelieve que es Asurbanipal matando al león. Si repites Asurbanipal 5 veces, ganas un premio. O se te aparece por la noche y te mata con la espada que lleva ahí mismo. Data del 645 al 635 a.C. En el palacio de Nínive, el actual Irak. Bueno, hay que decir que casi todo lo que hay de Mesopotamia y un montón de cosas de Egipto no están en su sitio de origen, están en el British Museum, que por cierto se pueden consultar y tienen muy buenas fotos. Pues aquí, como podemos ver, tiene una espada, esta sería de tipología recta, y aquí, como os comentaba, pues el arco, las flechas como arma de defensa. Hay que decir que el tema de los leones son sobre todo cacerías rituales. Esto no sé si lo sabéis o os recuerda a pueblos que a día de hoy todavía en África, como los Masai Mara, el paso de niño a adulto o de joven a adulto es precisamente, tienen que pasar por el rito de cazar al león. Bueno, como veis, esto de cazar a los leones como ritual ya viene, pero de muy lejos. Y esta es otra daga de la Edad de Hierro, entre el siglo X y el IX a.C., también de Irán, con 41 centímetros de largo, 6,8 de ancho y 620 gramos de peso. De hecho, esto es una verdadera preciosidad porque tienen incrustaciones de hueso, concha y también tiene unas pequeñas decoraciones. Egipto. Bueno, de estas tierras nos llega el famoso copés. Bueno, Egipto, o más bien como lo llamaban los propios egipcios, Kemet, que significa tierra negra, fértil gracias al Nilo, no menos famoso que las pirámides y los grandes faraones. Egipto en un principio no tuvo contacto con Mesopotamia, en un principio. Realmente al final sí lo tuvieron, puesto que ambos eran pueblos que venían de esa misma zona, procedían más o menos de la zona de Canaán, muchos eran semitas y al final se fueron expandiendo hacia un lado y hacia otro.
Pero bueno, muchísimos hallazgos arqueológicos indican un cierto contacto. En cualquier caso, tuvieron un desarrollo temporal casi a la par y, de hecho, entre la escritura cuneiforme y la jeroglífica rivalizan en ser las primeras escrituras. Se considera que hacia el 4000-3000 a.C. existió una unificación del territorio a través de las previas comunidades locales que se llamaban nomos, del Bajo Egipto y el Alto Egipto, conquistando el delta del Nilo hacia el 3000 a.C. El rey Menes será considerado por las listas reales el fundador de la primera dinastía faraónica hacia el 3100 a.C. De estas tierras, como he dicho, nos llega el copés. Llegaron a tener copés muchísimos faraones, sobre todo los más famosos considero que son Ramsés y Tutankamón. De hecho, gracias a su tumba, el ajuar funerario de Tutankamón es uno de los mejor conservados porque sobre todo estaba completo y aparecen también muchísimas espadas y también copés. Pero los egipcios no solo usaban este tipo de armas curvas. Al igual que los mesopotámicos, también utilizaban, a la derecha del todo, estoy indicando con el ratón, otro tipo de espadas de hoja completamente recta y además también hachas y, cómo no, también arco y flechas y las hondas y las lanzas. Aquí vemos varios ejemplos. En este caso, arriba a la izquierda, es una imagen, bueno, un relieve, bajo relieve, es Ramsés en la batalla de Kadesh, ¿vale? Aquí no solo se le ve sobre un carro, que fue, digamos, la tecnología punta de la época para hacer la guerra. Mesopotámicos y egipcios fueron unos cracks en esto de la guerra y la cambiaron por completo con la invención del carro de guerra tirado por caballos. Aquí lleva arriba un copés, que de hecho ampliamos la imagen que está aquí abajo y se ve perfectamente el copés o jepés, esa espada curva. Aquí también tenemos una pequeña, bueno, yo no diría daga, sería una pequeña espada. Obviamente está muy decorada, esto no pertenece a cualquier persona. Tiene unas incrustaciones y decoraciones en oro increíbles. Y aquí abajo son otros ejemplos también de espadas y de dagas egipcias, con unas decoraciones terriblemente preciosas. Y aquí, bueno, pues es una mezcla de murales, muy murales, por Dios, madre mía, esto es para cortarme la lengua. Son relieves, este no es que sea un dibujo, ¿vale? Esto tiene una explicación. En muchas ocasiones, cuando el relieve se ha deteriorado o antes de que se deteriore, se han hecho previamente dibujos de cómo era el relieve. Y aquí podemos ver un ejército egipcio dispuesto a la batalla con escudo, lanza y hachas, ¿vale? Para que veáis que no todos los soldados llevaban precisamente espadas. O sea, había cualquier otra cosa antes que la espada. Este, por ejemplo, es mesopotámico. Este es el mural de la guerra. Hay otro que se llama el mural de la paz. Y aquí también se ven los carros de 4 ruedas, mesopotámicos, como van con lanzas, ¿vale? Aquí no se ve bien, pero llevan lanzas y llevan eso, precisamente, los carros tirados por onagros. Bueno, antes de que lo preguntéis, un onagro es un asno salvaje. Aquí tenemos también otro ejemplo. Bueno, pues los que han perdido la batalla se rinden, dicen, no puedo más, páralo, Paul. Y aquí le vemos con lanzas y a los guerreros sobre todo les vemos que sí con hachas y sobre todo pues con arcos y flechas. Y aquí otra imagen, es un Ramsés triunfante con leones, vemos lanzas y vemos aquí otro ejemplo de Jepes. Y aquí al lado lleva el carcaj para las flechas y demás artefactos. Y antes de Grecia, pues fueron Micenas y Creta. Si bien Micenas se encontraba en la península del Peloponeso, actual Grecia aproximadamente, y Creta se encontraba como isla en el mar Mediterráneo, fueron en gran medida el germen de lo que posteriormente sería Grecia. Ambas culturas tuvieron posiblemente el mayor contacto con otras civilizaciones, además de la guerra. Que todo el día estáis pensando en luchar, en tirar, y no puede ser, hay que comerciar. Pues es eso, el comercio, que era un medio excelente de comunicación y de intercambio material y cultural. El comercio existió desde los albores de la humanidad prácticamente. Bueno, sobre todo desde la última glaciación, que, hombre, pues ayudó el contacto. Y bueno, pues se sabe que comerciaron de forma incansable estos buenos navegantes
con el litoral de Asia Menor, con la ciudad de Mileto, en Siria del Norte, por el sur de Italia, Sicilia, Cerdeña, las costas francesas hasta España. Y Egipto también fue un excelente mercado tanto de Micenas como de Creta para las exportaciones. De hecho, los micénicos y los cretenses exportaban madera, cerámica y orfebrería y otros materiales de exquisito diseño y demás. También importaban de Siria cobre y estaño, de España estaño y plata, de Cerdeña plata, de Egipto y Nubia oro, de los países del mar Báltico ámbar, de Chipre cobre y del sur de África procedía el marfil. De hecho, hay ciertas sospechas de que también puede ser que comerciasen con las Islas Británicas. Y ahí lo dejo. Sí, no, a ver, eso nos da una idea de que había un gran intercambio cultural de materiales, de mercancías, y que no eran, digamos, culturas estancas, que aquí todo fluía y en mayor o menor medida llegaban los conocimientos a uno y otro sitio. Aquí vemos unas reproducciones de las espadas micénicas de la época, que eran bastante cónicas, en forma triangular, con un nervio central muy pronunciado, y luego con las empuñaduras vemos que están también engastadas con remaches, que son una parte que es la empuñadura y otra parte la hoja. Estas son reproducciones. Las originales están en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Pero estamos hablando que son hojas muy largas, son de 1 metro, 100 centímetros, tenemos ahí. Y luego tenemos aquí unas especies de dagas micénicas, que también vemos que es el mismo sistema, con remaches, y luego se pone el mango. Aquí se ve que están los remaches recubiertos, pueden ser de oro, y luego puesto por encima. De hecho, sin salir de esta diapositiva, me gustaría que os fijarais básicamente en que de todas las espadas que hemos ido viendo y dagas, la forma realmente no ha variado mucho. Es decir, la vamos viendo de una forma más lenticular, más de hoja, mucho más piramidal, pero es, digamos, un prototipo, una tipología que se ha extendido incluso de forma natural sin que hubiera contacto previo. Sí, digamos que cuando algo funciona, da igual dónde, va a seguir funcionando. O sea, nada lo mismo que lo hagamos en una parte del mundo que en otra. Al final, los resultados, aunque sigue por diversos caminos, van a llegar al mismo resultado, misma conclusión. De Micenas, bueno, aquí sobre todo no quería enseñar tanto lo que son espadas, sino un poco parte del armamento, como el yelmo micénico de dientes de jabalí. Este está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Para que veáis que no todo es metal como protecciones ante la guerra. Y el fresco del mural, que tiene un escudo en forma de 8. De hecho, no conseguí, bueno, tampoco me dio mucho tiempo al final, pero aparte de este escudo con forma de 8, tenían otro que seguramente os recordará que más adelante utilizaron los romanos y era de forma completamente rectangular y tan grande como el portador. Es decir, ya lo utilizaban en Micenas. Esto, si vais pensando en que luego más adelante lo habéis visto ya, esto quiere decir que hay, digamos, no una herencia cultural, pero sí, digamos, una continuidad o algo que funciona o una apropiación o algo que funciona se sigue utilizando más adelante por otras culturas, como fueron los romanos. Y esto nos ayuda a pensar también en cómo se hacía la guerra. Tú, si piensas en un escudo muy grande, no piensas en movilidad, piensas en grupos estructurados y unidades militares que se entrenan juntas. No es la individualidad, no es un guerrero que trabaja en solitario, sino que estamos trabajando en formación. Un escudo grande nos permite eso, reunirnos, hacer un muro de escudos. Todos tenéis en mente los muros de escudos de los romanos, cuando hacían informaciones en Tortuga y demás, pues esto nos permite hacerlo. Si os fijáis en el escudo en forma de 8, esas dos depresiones le podía facilitar al guerrero a introducir por ahí el arma para atacar al adversario, defenderse con nuestro escudo y por ahí atacar. En una formación cerrada, poder abrir y cerrar. Y en este caso, las dos imágenes de Creta no son precisamente de la guerra, pero es un poquito para hacernos una idea de la civilización cretense. Aquí tenemos es mitad reconstrucción, mitad lo que hay todavía, el Palacio de Nosos y el mural del Palacio de los Cones saltando sobre el toro. Me gustaría también que os fijarais en la imagen de arriba a la izquierda, porque este, digamos, estilo de arquitectura sobre dintel, adintelada y columnas, la vamos a ver más adelante también en Grecia y en Roma. Bueno, y a día de hoy también seguimos construyendo con columnas. Esto es un poco un ejemplo de realmente
somos herederos de la suma de un montón de culturas. No hemos inventado nada, que quede claro. Bueno, ya empezamos en la Edad del Hierro. Aquí ya empezamos a desarrollar las espadas mucho más fuertemente. Empezamos a hablar eso, siglo XII a.C., pero bueno, como bien dice Eliana, no son fechas totalmente fijas y hay mucha variación. Entre el siglo XII y el siglo VIII, aquí en la península ibérica, se empieza a trabajar ya más el hierro. Aunque se sigue utilizando el bronce y hasta finales de la Edad del Hierro se sigue usando el bronce, mucho más allá, pero bueno. Esta primera etapa, la del hierro, entre 1200 y 450 a.C., aparece la cultura de campos de urnas, también conocido como la de Hallstatt. Veíamos también ese ejemplo de espada de bronce con antenas, pues de ese estilo. Hallstatt será también un precursor de la cultura del Athénée, la famosa cultura del centro de Europa, en la zona de los Alpes franceses, suizos, norte de Italia y demás. Es de 480 al 50 a.C. Y luego ya están los pueblos llamados celtas y poblaciones fortificadas. Todos estos pueblos del Athénée y Hallstatt y demás utilizaban un tipo de población que era, bueno, en el norte de España tenemos todavía los castros, que se caracterizaban por eso, por tener fuertes murallas y estar en posiciones estratégicas. No siempre en sitios que pudieran tener acceso a agricultura y ganadería, sino también en zonas que eran de paso, de comercio. No dependía en cada población de ser autosustentable, sino que había muchas que se especializaban en una determinada cosa. Unos eran agricultores, otros eran ganaderos, otros se dedicaban al comercio y iban comerciando entre ellos esos diversos productos. En gran parte de la Europa protohistórica, durante la transición de la Edad del Bronce y del Hierro, queda patente el prestigio de las armas en los ajuares funerarios y los carros, que ya veíamos antes en Egipto y Mesopotamia, y que se importan también en Europa. La forma de hacer la guerra, pues en campos abiertos, pues se utilizaba. Era mucho más fácil en planicies, pero bueno, para transportar a la gente, un carro siempre viene bien. Aquí vemos ya la península ibérica, estos 300 a.C. Un pequeño inciso y para recordaros simplemente que mientras, digamos, parte de Europa estaba todavía un poquillo en bragas, ¿vale? Estaba todavía chupando de la teta, hemos visto cómo en Mesopotamia y Egipto, digamos, que ya les habían dado un poquito de cera, iban bastante más avanzados. Es por esto, por lo que os decíamos, de que no es lo mismo la edad del hierro o la prehistoria o la protohistoria europea que de la zona del creciente fértil. Si os fijáis en las fechas, en el 300 a.C. estaban ya, bueno, más que tenían ya como varias dinastías hechas por delante. Y aquí también vemos diversos puntos azules que eran colonias fenicias, cartaginesas, y los puntos rojos griegas. Siempre hubo mucho interés en la península ibérica, por lo que decíamos antes, que había en la zona esta norte minas de estaño y había minas de cobre. Entonces era una zona muy buena para establecerse puntos de comercio, para poder todos estos pueblos que había por aquí, astures, galegos, cántabros, calaeci, perdón, asturigones, todos estos de aquí del norte, comerciaban con todos los pueblos del sur e intercambiaban mercancías. Vemos que hay una innumerable sucesión de pueblos íberos y celtíberos. De las primeras espadas que hay en la península ibérica es la espada de frontón, que se llama así por la forma que tiene aquí arriba, que es una especie de chapa metálica, que es aquí concretamente de la cultura íbera de Granada, 450-350 a.C. Tenemos ya una hoja de 43 centímetros, vemos los vaceos, que hay bastantes a lo largo de toda la hoja para aligerarla y darle un poco menos de peso. Todas estas hojas no son muy pesadas, no tengo en todas las hojas puesto el peso que tiene, pero no pasan del kilo ninguna. Vamos, están 600, 700, 800 gramos. Aquí tenemos una espada de antenas, también de la cultura celtíbera, de Guadalajara. Estamos hablando de 500, 376, 76 centímetros. Vemos diferencia en la forma de la hoja, hay unas hojas un poco más triangulares, otras hojas que vienen con los filos que no son paralelos.
espadas de antenas y vainas betonas. Ya decíamos que había muchos pueblos en Iberia, en la península ibérica. Pues vemos que cada uno pues, tenía sus peculiaridades, pero al final se parecían. Aquí tenemos 3 diferentes ejemplos de espadas. Tampoco voy a explicarlas mucho porque vamos, nos eternizamos. Que vemos que los filos no son totalmente paralelos en algunos casos, otros vienen más rectos y acaban en punta. Esto nos da una idea de cómo se hacía la guerra. Con esta punta tan afilada, sobre todo iban a pinchar, y no tanto al corte, aunque veíamos que se puede cortar bastante bien con ellos. Este es un ejemplo que me gustó mucho, aparte por la decoración que tiene, que se ven bastante bien también los remaches, cómo enganchaban el mango a la hoja, el vacío que tiene, vacío central, que era también de antenas, y sobre todo la decoración. Y la forma que tiene, si la veis aquí en el dibujo de la derecha, nos recuerda a lo que es el gladius hispaniense. Esto es, digamos, el precursor del gladius. Esto fue lo que observaron los romanos cuando llegaron aquí a la península ibérica durante las guerras púnicas y se quedaron, digamos, sorprendidos por la eficacia de este tipo de armas. Aquí, para que veamos que no es todo espadas, vemos esculturas de la cultura íbera también, en Cerrillo Blanco, de Jaén, del siglo V a.C. Y vemos aquí, rodeados con los círculos, a las espadas que tenían. Esto es un conjunto escultórico que hay un caballero, un soldado a caballo, que se ha bajado del caballo y está aquí, bueno, se ha perdido, pero se supone que tenía una lanza y estaba atravesando el pecho a este otro guerrero que está caído. Lo interesante de esto es que vemos precisamente la forma de la espada de frontón, que lo lleva en la cintura, y aquí también vemos una espada, se supone de antenas o protoantenas, que va colgada, veis ahí bueno, se supone que es un tahalí que va colgado en el lateral izquierdo, que es como describen en muchos casos cómo se llevaban las armas en aquella época. Aquí, bueno, en plan de coña, esto es la familia íbera reunida, que vemos aquí a la dama de Baza, la dama de Elche, y esto es otro de la escultura, del conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, que vemos también las protecciones que llevaba en el anterior. También es bonito porque se ven mucho las protecciones. Lleva discos protectores en el plexo solar y en la espalda. También llevaban en los hombros correas y se supone que lleva debajo una especie de túnica, podría ser acolchado incluso, porque se ve que la escultura sale así como una especie de protuberancias. Vale, aquí también se ve bastante bien. Aquí en las espadas del Atené, que estamos hablando de que se habían iniciado eso en el 400, 500 a.C., en la zona de los Alpes, también por aquí habían llegado en el siglo III, siglo II a.C., había llegado aquí a la península ibérica. Estas espadas eran muchísimo más largas que las que se utilizaban con la cultura esta de las antenas. Las espadas de antenas eran mucho más cortas, estamos hablando de 50, 40 centímetros, 30, y estas estamos viendo que son de 70 centímetros, son pedazos de espadas, vamos. Hay varios ejemplos, bueno, puse 2, pero hay unos cuantos más. Aquí, saliéndonos de la península ibérica, quería hablar de Grecia y Roma, que es por cercanía y herederos que somos de estos pueblos, debemos mencionar sobre todo el copis y el sifos. El copis era lo que tenemos aquí a la derecha, que es una especie de machete, lo llamaban también majaira, y el sifos es este tipo de espada recta, que también tenía una tipo lengua de carpa o pistiliforme, que era así un poco más recta. Y estos dos ejemplos son muy influyentes a la hora de la cultura tanto grecia como romana y que entraron en la península ibérica también. De hecho, precisamente, me gustaría que recordaseis lo que os decíamos antes de Creta y Micenas, del gran contacto que tenían con el creciente fértil. Y es que, si os dais cuenta también un poquitín a lo que enseñamos antes de Egipto y Mesopotamia, esta especie de espadas curvilíneas, con mezcla también de algunas más rectas, todo tiene un porqué. Al final, esto no es unos lo inventan y se lo quedan para ellos, no, el contacto siempre estuvo ahí de alguna forma u otra
siguió extendiéndose. Entonces, al final, Grecia y Roma son herederas directas también del contacto que tuvieron estos previamente con otras civilizaciones. Si nos fijamos también en las representaciones, el sifos es mucho más cortito, tenía 40, 50 centímetros por ahí, y el copis era mucho más largo. Al tener la hoja un poco más ancha, pues era más fácil hacerlo más largo y llegaba a unos 70, 80 centímetros. Este copis fue, digamos, el precursor de la falcata ibérica. Los copis que veis aquí a la izquierda son mucho más largos, tiene una forma tal vez más recta, en algunos casos un poco más curva. Aquí abajo vemos la sección del copis, tenía un solo filo y la parte de arriba pues estaba achatada para mantener, digamos, una resistencia de ese filo, ¿vale? Hacia una forma de T. En cambio, aquí la falcata, realmente sí, fuimos herederos, pero se modificó tanto que es otro arma totalmente diferente. La falcata llega a tener dos filos casi hasta la mitad de la hoja. Primer tercio hasta la mitad de la hoja tenían doble filo. Tenemos aquí un ejemplo de un copis griego del siglo V, siglo IV antes de Cristo, también es un único filo, nervaduras, tienes acanaladuras para aligerar. El característico de este ejemplo es los puños, que son así cerrados, para evitar, suponemos, que se resbale en la mano y aparte protegerlo. Aquí en la península ibérica se llegó a cerrar completamente ese puño para proteger más los dedos, que yo entiendo que es buena idea. Aquí vemos lo que os estaba diciendo, de diversos ejemplos de falcatas íberas. Tenemos aquí la falcata de los collados, que es esta de aquí, que es del siglo V antes de Cristo. Estamos hablando de eso, que son unos 50, 40 y tantos, 50, 60 centímetros, todo lo más. Aquí son bastante más cortos. Y vemos eso, diversos ejemplos, los hay más completos, menos completos. Aquí vemos la empuñadura completa como debería de haber sido. En los diferentes pues se han perdido partes de esa empuñadura. Vemos que son bastante grandes, bastante anchas las hojas. Vemos también que en la cultura material había pequeñas estatuillas, exvotos que representaban guerreros. Sí, que es un soldado, un guerrero. Sí, es un soldado a caballo cimera, con una cimera que nos puede reconocer, puede ser de origen helenístico, podría ser, con plumas supuestamente, y luego aquí vemos que lleva una falcata en la mano. También no hemos dicho, pero en la cultura íbera y celtíbera el trabajo con los caballos era muy importante. Tenían ya el bocado, tenían riendas, digamos, trabajaban muy bien con los caballos. Aquí vemos una reproducción. Esta es una reproducción de una falcata de Almenedilla del siglo III o II antes de Cristo. Pero vamos, son las mismas medidas. Son 59 centímetros de largo, son 650 gramos, que ves que no es mucho peso, pero está concentrado en el punto de golpeo. Entonces, tienen gran poder de corte. Luego, para que veáis que no era todo espadas, esto es un ejemplo de un arma típicamente íbera. Es el soliferreum o soliferrum, que es una lanza hecha enteramente de hierro. Esto era al estilo de los pilum, los pila romanos, que los lanzaban antes de entrar en batalla. Pues esto lo mismo. Esto, con el peso que tenían, se podía lanzar unos 20, 30 metros y podía atravesar tranquilamente las protecciones y al guerrero. Y también unos ejemplos de puntas de flecha, también hechas en hierro. Para daros una idea de lo que opinaban los romanos de los íberos y los celtíberos, tengo aquí unas cuantas citas, por ejemplo la de Polibio, que lo va a leer aquí Eliana, que le hace ilusión. Me hace mucha ilusión, porque además gracias a los romanos tenemos, o sea, los romanos, a ver, conquistaron también a base de ira y fuego, como quien dice, pero también muchas veces llegaron a acuerdos pacíficos. Sí, bueno, estábamos hablando de que estamos ya en la historia, pero precisamente porque la historia la están contando los romanos y los griegos. Aquí en la península ibérica sí hay ejemplos de lenguajes y de escritura íberas, pero no se ha podido traducir. O sea, hay un par de lenguas que se han descubierto y se han estudiado, que se sabe hasta cómo se podía pronunciar, pero no sabe lo que quiere decir porque no hay suficiente texto. Entonces, realmente nosotros estábamos aquí en la prehistoria y llegaron los romanos y los griegos y los cartagineses para poner luz y ahora Eliana nos lee.
Nada, bueno, pues Polibio decía, Polibio del 200 al 118 a.C. decía: los celtíberos sobresalen en mucho entre los demás pueblos en la fabricación de espadas. Sus espadas tienen en efecto una punta resistente y un tajo cortante por los dos lados, por lo cual los romanos desde los tiempos de Aníbal abandonaron las espadas de sus antepasados cambiándolas por las de los íberos. Pero si pudieron imitar la forma, nunca lograron alcanzar la calidad del hierro y la perfección de la factura. Y Diodoro, del siglo I a.C., nos ha dejado este otro testimonio sobre la fabricación. Tienen un modo muy particular de preparar las armas. Meten bajo tierra las láminas de hierro y allí permanecen hasta que, con el tiempo, la parte más débil del hierro, consumida por la herrumbre, se separa de la parte más dura. De esta sacan magníficas espadas y otros instrumentos guerreros. No hay espada, ni casco, ni hueso que resista a su golpe. Hasta tal punto es de extraordinaria la excelencia del hierro. Y otro testimonio nos lo ofrece Filón, al hablar de estas espadas. Dice: para probarlas, agarraban con la derecha la empuñadura y con la otra mano la punta. Colocaban luego la hoja transversal sobre la cabeza, tiraban luego para abajo de ambas extremidades hasta que se tocaban con los hombros y luego la soltaban. La hoja permanecía recta, aunque esta prueba se repitiera varias veces. Esta flexibilidad se debía a que el hierro era muy puro y estaba bien trabajado el fuego. Y de aquí ya pasamos al gladius, el famoso gladius romano, que realmente es íbero. El gladius es el gladius hispaniense, que fue adoptado en las segundas guerras púnicas, como nos decían antes los historiadores, cuando en el siglo III se enfrentaron cartagineses y romanos. Los cartagineses usaban mercenarios de pueblos íberos y celtíberos, y los romanos vieron que las espadas que utilizaban eran muy buenas, y como los romanos no eran tontos, enseguida las adoptaron. Pues eso, lo que pone aquí, que utilizaban hojas cortas y anchas, que eran las espadas estas de antenas que teníamos ahí, y utilizaban una gran punta.